Hace 9 días, por el aluvión de emociones y sensaciones que se gestaron en las redes sociales de comunicación y también, por supuesto, debido a la estrategia de comunicación oficialista, se inhibió una de las peores declaraciones que uno hubiera podido imaginar que hiciera la presidenta, la criatura de Andrés Manuel López Obrador, en relación con el horizonte que ella mira para nuestro país, para los mexicanos, en los próximos años. Ahí sí, creo que se distingue de Andrés Manuel López Obrador por su enorme limitación para comunicar y en consecuencia la brutal transparencia con la que lo dijo. Pero antes de precisar al respecto, en efecto, hay que señalar que ella, Claudia Sheinbaum, es ahí sí consecuente con buena parte de los planteamientos que le dieron su propia formación política. Incluso ya recuerdan ustedes, el señor Petro lo recordó hace poco, como también apoyadora o solidaria del movimiento que allá en Colombia perpetró secuestros e incurrió en distintos ilícitos. Sí, debo decirlo, nosotros no habíamos pensado o no habíamos previsto esa aventura de Claudia Sheinbaum allá en las tierras de Colombia, aunque en efecto hemos hecho dos estampas, una extraordinaria estampa que es muy vasta, la más completa que se conozca hasta el día de hoy en nuestro país, hecha por Orquídea Fon Varela y la introducción es de Fernando Belauzarán, la gran farsante, y también desde luego una estampa mucho más pequeña, actualizada, pero mucho más pequeña, que escribí yo en este libro. Ahí ustedes ven la propia viñeta de la criatura presidencial. Ambos textos usted los puede encontrar ahí en Amazon y Mercado Libre. Pero ninguno de los dos, hay que decir las cosas como son, habríamos imaginado siquiera lo que Claudia Sheinbaum afirmó. Me gustaría mucho, por supuesto, conocer las opiniones de ustedes aquí abajo de la pantalla, al mismo tiempo que tengan ustedes la seguridad de que nosotros las leemos. Insisto, se trata de la declaración más pasmante del año. También, por supuesto, antes de entrar a detallarla, les invito a que con su fondeo participen del soporte económico de esta publicación por las dos vías, la que representa las bondades de la propia plataforma de YouTube, o aquí abajo en mi tarjeta Santander ustedes pueden tener acceso al respecto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la criatura del presidente? La criatura del presidente habló tratando de hacer una serie de precisiones respecto a países progresistas y señalando que algunos tenían sus problemas, pero progresistas al fin, como Bolivia, como Colombia, como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. Les llamó así progresistas y dijo también que México formaba parte de ese concierto internacional. Para decirlo con todas sus letras y sin la demagogia que habitualmente es moneda corriente en la autoproclamada 4T, esos países, digámoslos y repitamos, al menos a Venezuela, Nicaragua y a Cuba, son el horizonte que mira la presidenta para nuestro país. Por eso dispensa ayuda que aquí en México escamotea. Ayuda económica, por supuesto, que aquí en México escamotea, y por eso en efecto tiene esa misma visión de la política, que es antipolítica, que no tiene nada que ver con el diálogo, que trata a las personas que opinan distinto, mujeres u hombres, como en Cuba se trata a la disidencia, como gusanos, en este caso aquí como conservadores, y todas estas adjetivaciones que ya conocemos todos nosotros. Es decir, el horizonte que mira Claudia Sheinbaum para México es un horizonte sin democracia, sin el concurso de distintas fuerzas políticas,
de opiniones diversas, movimientos disidentes, porque justamente eso es lo que no hay, lo que no se permite en Nicaragua, lo que no se permite en Cuba, lo que no se permite en Venezuela, donde incluso cómo considerar como un paradigma o como un país progresista Venezuela cuando las elecciones pues han sido, además de que organizadas, no de manera imparcial, aún así perdió la presidencia y sin embargo están persiguiendo a los opositores. ¿Cómo llamarle progresismo a eso? Y estoy hablando en cuanto a las estructuras formales de las leyes y las instituciones democráticas. Pero podemos hablar, debemos hablar de la corrupción reinante en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y que representa uno de los mayores flagelos para la población. ¿Cómo no podemos nosotros hablar de las grandes necesidades, de la hambruna que hay en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela? Y desde luego, ¿cómo no hablar, aparte de la corrupción, aparte de la hambruna, de todas las condiciones económicas depauperadas en aquellos países, del colapso en su sistema de salud, como el que estamos viviendo en México, del colapso, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el proceso educativo, porque es pura demagogia si nos centráramos en Cuba, decir que todos tienen escuela cuando en realidad el desempleo tiene una de las tasas más altas del mundo, no solo de América, de Hispanoamérica, del mundo, reitero. Ese es justamente el conjunto de realizaciones que esos países tienen y que para Claudia Sheinbaum representan un paradigma. De tal manera que ahí sí, como decía, se trata o estamos asistiendo a una de las declaraciones más controvertidas, pero al mismo tiempo también más esclarecedoras de lo que significa un gobierno que menosprecia a la democracia, que menosprecia a la diversidad, a la pluralidad, que trata a los disidentes como si fueran bandoleros. En estos casos de estos países los expulsan cuando bien les va, porque generalmente pues los apresan. Y eso es lo que estamos viviendo. La falta también de libertad de expresión. No hay en ninguno de esos países una libertad de expresión que no sea, digamos, atacada permanentemente, y que en el caso de Cuba, por ejemplo, encarcelados buena parte de sus voceros o exiliados, Carlos Mejía Godoy, oigan, el de Son tus perjúmenes, mujer, ¿se acuerdan ustedes? Una de las voces en favor de la liberación nicaragüense más destacadas y simpáticas, más entrañables para muchos de nosotros en los años 70 y en los años 80, y ahora se encuentra exiliado, así de ese tamaño, en Estados Unidos. De tal manera que lo que sí podemos nosotros decir es que, y agradecer, es la confianza con la que cínicamente dice Claudia Sheinbaum lo que pretende para nuestro país, y ahí queda, para el reconocimiento de todos, para que nadie nos llamemos a engaño, el planteamiento ese de ser no solo espectadores de estos países, sino socios e imitadores o emuladores, si gustan ustedes emplear ese término, de tal manera que México se aleja de potencias como Canadá, como Estados Unidos, para hablar del Tratado de Libre Comercio, o como referentes también e incluso inspiradores, países inspiradores para llegar a tener o ampliar nuestros tratados de libre comercio, se aleja de Alemania, se aleja de Francia, de digamos Inglaterra o Gran Bretaña, se aleja de las grandes potencias económicas y se acerca a países que, como Nicaragua o como Venezuela o como Cuba, viven en la miseria, son parte de esa miseria. Y claro que sí, un ejemplo evidente de cómo ciertas izquierdas, cuando asumen el poder, no hacen otra cosa más que deteriorar aún más las políticas públicas, que haya más corrupción o hacer que la corrupción aumente,
y con todo ello, por supuesto, las necesidades de los mexicanos. Nosotros en Etcétera vamos a seguir informando al respecto. Durante el próximo año creemos que así delimitados estos rieles, por ahí mismo va a intentar transitar Claudia Sheinbaum, y estoy completamente seguro de que ustedes que nos están viendo en estos momentos harán lo propio para en efecto contener esa suerte de motivaciones autoritarias, y en lo que esté a nuestro alcance vamos a luchar en efecto en favor de la democracia, porque esos son ustedes. Eso es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.